Ahí está. Bueno, queremos, mi intención ahora es poder resumir todo esto que estamos diciendo y poder darle para todos los compañeros un cauce, ¿no? Que es, yo creo que es fundamental leer, releer, estudiar, difundir, proclamar y conocer a fondo el legado que nos dejó Perón, que él anunció en el discurso del 1 de mayo del 74 del Congreso Nacional, ¿no? Cuando habló de que él estaba preparando un modelo argentino para el proyecto nacional, que no llegó a publicarlo en vida, pero gracias a Dios tenemos compañeros que han divulgado, no han dejado que esta obra se perdiera, porque es la síntesis, ¿no? Del pensamiento de Perón, ¿no? De su experiencia de gobierno y sobre todo de la visión que tenía Perón ya del mundo en ese momento y de la proyección histórica que él estaba, ¿no? Vislumbrando. Que es un texto, digo, fundamental para leer. Por ejemplo, en ese texto uno se va a encontrar con que Perón ya habla ahí del proceso de universalización que se está empezando a desarrollar, ¿no? Que después se ha llamado en forma eufemística la globalización. Pero Perón en el 74 ya veía este proceso y ya nos marcaba qué pasos teníamos que recorrer los argentinos y qué valores teníamos que recuperar y qué movimiento de renacimiento teníamos que impulsar, ¿no? Frente a este mundo que avanzaba inevitablemente hacia lo que él llamaba, ¿no? La universalización. Y yo siempre digo que es un texto muy importante para leer y conocer, porque cuando uno lee el texto y saca las ideas fundamentales de Perón, nos vamos a dar cuenta que los enemigos de la Argentina lo han leído y han aplicado políticas en contra de todo en contra de lo que Perón predica y dice en este legado. Vamos a entender mucho más de lo que pasó en la historia argentina desde el año 76 hasta acá leyendo este libro, porque se ha hecho todo al revés de lo que Perón planteó. Por eso hoy estamos sufriendo este momento tan desgarrador, esta falta de horizontes, ¿no? Esta falta de perspectiva, este aparente camino de resignación, que ya no hay forma de salir de esta crisis que tiene dimensiones ya catastróficas, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Leer este texto. Entre otras cosas, acá Perón no solo reafirma las tres grandes banderas históricas del peronismo, la doctrina de la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, habla de otros tres, no son banderas, pero casi podríamos decir que son dos. Ya Perón había hablado en sus primeros actos de periodo de gobierno. Uno fue lo que él llamó en su momento la cultura nacional, que él lo formula en estos últimos años de su vida como el nacionalismo cultural. Frente al mundo global que avanza, que está en proceso de universalización y de globalización que está avanzando, dice Perón, es inevitable, es fundamental, para no ser llevados o arrastrados por este proceso, desarrollar lo que él llama un profundo nacionalismo cultural, que no es chauvinismo. Perón lo define, el nacionalismo cultural, como la recuperación o el recoger lo mejor del mundo, del espíritu, de las ideas y de los sentidos, dice, e incorporarlo a nuestra identidad indígena hispano-criolla y forjar una síntesis. ¿Qué es lo que estuvimos, de resumida cuenta, de lo que estuvimos hablando nosotros, de esta herencia humanista y cristiana? Perón lo formuló de esta manera: afirmar lo propio con los grandes aportes históricos, culturales y espirituales de la historia universal. Y por otro lado hablaba de forjar o reafirmar el carácter jurídico que él llevó a cabo en su primer gobierno con la famosa reforma de la Constitución de 1949. Había que fortalecer también, dice Perón, en el modelo argentino, la matriz jurídica
de la Argentina y de sus instituciones. Y agregó una sexta, que Bandera, eso sí, antes no había hablado, pero estaba hablando en los últimos años, lo pone en el modelo argentino, que es el problema ecológico. Que eso teníamos que, dicen los argentinos, y la humanidad asumirlo como problema, ¿no? La destrucción que el capitalismo en algunos procesos productivos estaba llevando a cabo con respecto a la naturaleza y a los recursos naturales. Entre otras cosas, Perón reafirma la dimensión popular y cristiana de esta propuesta, vuelve a reafirmar el aporte que ha hecho el cristianismo, ¿no?, en la historia universal. Va a hablar muy fuerte, y con una forma que lamentablemente no la hemos sabido mantener y recoger, ¿no?, que es lo que llama Perón la misión y el carácter trascendente que tiene el matrimonio en la sociedad, matrimonio y familia. Que él dice que no es solo una unión física o biológica o social, ¿no? El matrimonio, dice Perón, tiene un profundo sentido espiritual y misional, porque es en la familia donde se forja y los seres humanos van aprendiendo y forjando su personalidad y su carácter en el amor paterno y en el amor materno. Seres que son amados y son cuidados y protegidos por sus padres desde su nacimiento o antes de nacer, van a ser después seres humanos que van a ser útiles, van a irradiar en la comunidad lo que han recibido en su familia. Por eso Perón rescata o reafirma este carácter misional y espiritual de la familia, ¿no? Incluso tiene en algún momento una frase que dice fuerte: el que no entienda esto, mejor que no se case, ¿no? Esto, insisto, hay que tomarlo muy en cuenta. La disolución de las familias que hoy vemos en nuestra sociedad y en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, ¿no? Estos distintos inventos de familia que se han pretendido hacer y que se pretenden hacer, justamente atentan contra esto. Por eso repito, insisto, que es fundamental que los peronistas, si queremos mantener en alto las banderas, ¿no?, y el fuego sagrado de esta obra revolucionaria que hizo Perón y prolongarla en el tiempo, tenemos que leer y estudiar este texto y difundirlo, ¿no?, y hacerlo conocer. Porque repito, el enemigo lo ha leído, lo ha estudiado y ha aplicado todo lo que ha hecho y lo que hace es en función de esto. Hoy se inventó que nosotros somos un país pluricultural, ¿no?, o multicultural, y somos una nación que tiene una identidad y una unidad, ¿no?, que es justamente al revés. La Argentina en su historia nunca ha expulsado a nadie, recibió todo. Manuel Gálvez escribió una obra famosa justamente que se llama, este gran escritor radical, ¿no?, irigoyenista, El crisol de razas, ¿no? Porque esto fue la Argentina, ¿no? Todo lo que vino de afuera lo asimiló. Así que bueno, y en particular creo que hay que leer, son muy poquitas páginas, 3 páginas y media, 4 páginas, de las conclusiones, la tercera parte del modelo argentino, conclusiones y aperturas, porque acá Perón plantea el problema. Estamos en la aurora, dice, de un nuevo renacimiento. Hay los grandes problemas mundiales que se vislumbran, pueden agruparse de siguientes maneras. Habla de la superpoblación que se estaba dando en el mundo en ese momento, el agotamiento de los recursos naturales no renovables y la preservación del ámbito ecológico. Y esto es lo que tenemos que asumir, dice la Argentina. Tenemos que lograr una integración
que no consisten en una nueva manifestación enmascarada de imperialismo, y compatibilizar el universalismo con la indispensable preservación de la identidad de los pueblos. Esta labor, dice Perón, nos exige robustecer desde ya una profunda cultura nacional, como único camino para consolidar el ser nacional y para preservar su unidad en las etapas que se avecinan. Y termina estas conclusiones y apertura con un último párrafo diciendo que el hombre es el único ser de la creación que necesita habitar para realizar acabadamente su esencia. El animal construye una guarida transitoria, pero el hombre instaura una morada en la tierra. Esa es la patria. Es mi deseo que nadie bastarde la palabra patria convirtiéndola en un rótulo vacío. Nuestros heroicos próceres no necesitaron desgastarla para comprender que alude a esa profunda morada que recíprocamente habita en el corazón de cada uno de los hombres. El universalismo constituye un horizonte que ya se vislumbra, y no hay contradicción alguna en afirmar que la posibilidad de sumarnos a esa etapa naciente descansa en la exigencia de ser más argentinos que nunca. Tenemos que integrarnos a este proceso de universalización, pero siendo más argentinos que nunca. Porque el desarraigo anula al hombre y lo convierte en indefinido habitante de un universo ajeno. Esto es lo que hoy somos la mayoría de los argentinos. No tenemos patria, somos habitantes de un mundo que nos resulta ajeno. No tenemos morada, tenemos un lugar transitorio donde vivimos o nos acomodamos y pasamos el tiempo, pero no es una patria. Y quiero concluir esto porque esto tiene que ver con la herencia del mundo greco-latino. El gran escritor, no solo Aristóteles tiene su famosa definición que el hombre en su esencia es lo que él llama un viviente político, ¿no? Un sum politikon, que se traduce como animal político, animal en el sentido de que se mueve por sí mismo, esto quiere decir la palabra griega traducida después al latín. Pero dice también Aristóteles que lo que hace más divino y sagrado al hombre es que no solo busque su propia felicidad, sino que trabaje por la felicidad de sus semejantes, ¿no? Es decir, el compromiso político. Y Cicerón tiene en su famosa obra La República una definición, dice, no hay nada más divino en el hombre que crear nuevas sociedades o conservar las ya existentes. Es decir, el individuo antiguo no es un individuo sin patria, sin nación. Justamente, puede ser individuo porque tiene una patria y tiene una nación. El mundo moderno, sobre todo el capitalismo, lo que ha hecho ha sido fomentar el individualismo en contra de la patria. Por eso hoy tenemos individuos que no tienen punto de referencia ni un sentido al cual consagrar su vida. Y cuando el hombre pierde esta referencia se convierte en, como se nos muestra la experiencia, en un animal. No hay nada que embrutezca tanto al hombre cuando uno le saca su marco familiar, tanto personal, individual como comunitario. Y el hombre ahí se animaliza. Por eso creo que rescatar este legado de Perón es fundamental, ¿no? Los que hoy amamos la Argentina, los que hoy queremos que la Argentina vuelva a ser una patria digna donde valga la pena vivir, donde sea, como dice Perón, una morada, un lugar en el cual el hombre pueda encontrarse con sí mismo, con sus semejantes y con la trascendencia. Yo creo que es fundamental y es el único camino que tenemos hoy políticamente. De la otra manera, la Argentina no tiene destino ni tiene sentido. Así que, bueno, quiero agradecerles haber podido expresar y compartir estas reflexiones y estos pensamientos con ustedes. Dios quiera que podamos seguir haciendo el aporte que podemos hacer. Bueno, compañero, muchísimas gracias por su aporte a la cátedra Teniente General Juan Domingo Perón. Gracias.